¿Qué opinas de una madre que se negó a ir al velorio de su propio hijo? Esta es la pregunta que muchos se hicieron cuando supieron de la ausencia de Natty en el último adiós al joven que, a lo largo de toda su vida, desafió los límites de la empatía y la comprensión maternas. Pero para entender la razón detrás de esta decisión, necesitamos retroceder en el tiempo, a la tumultuosa jornada de Natty y su hijo inconsciente. Natty, a los 43 años, era una mujer valiente que enfrentó el desafío de criar a su hijo sola después de ser abandonada por su esposo. Desde pequeño, el chico mostró ser propenso a problemas, siempre presentándose como víctima, incluso cuando era el causante de sus propios problemas. Movida por un amor incondicional, Natty defendía fervientemente a su hijo en todas las situaciones, incluso cuando estaba claramente equivocado. A medida que el chico crecía, su propensión a los conflictos se intensificaba. En la adolescencia, sus travesuras tomaban proporciones peligrosas, perjudicando la vida de otras personas. Un episodio destacado fue cuando, sin licencia, condujo el coche de su madre hasta chocar dentro de una tienda de verduras, causando considerables destrozos. A pesar de tales actitudes, Natty seguía defendiendo a su hijo, alimentando un ciclo perjudicial de impunidad. En pleno apogeo de su juventud, el joven se vio envuelto en relaciones conflictivas. El irrespeto hacia sus novias, sus mentiras y manipulaciones eran pasados por alto por Natty, quien persistía en darle la razón. El comportamiento irresponsable y destructivo de su hijo alcanzó un punto crítico cuando fue arrestado por un acto inconcebible durante una fiesta. Con el paso del tiempo, Natty continúa reflexionando sobre sus decisiones y admite que su mayor error fue haber defendido a su hijo desde el principio, especialmente cuando tuvo su primera novia. Fue en esa relación donde las fallas del chico comenzaron a ser más evidentes, pero Natty, lamentablemente, permaneció ciega ante la realidad. La primera novia del hijo, entre lágrimas y desilusiones, intentó advertir a Natty sobre el comportamiento del joven. No la respetaba, salía con otras chicas, mentía repetidamente e incluso llegó al extremo de utilizar el dinero destinado a la colegiatura de ella para su propio beneficio. A pesar de todas estas evidencias, Natty persistió en defender a su hijo, ignorando las legítimas advertencias de la novia y tomando su lado. La relación llegó a su fin, pero esto no impidió que el joven siguiera el mismo patrón de comportamiento con otras novias que vinieron después. Su historial de irresponsabilidad, mentiras y falta de respeto alejó a todas las mujeres a su alrededor, llegando al punto en que ninguna de ellas quería estar cerca de él. La realización de que cometió un grave error al criar a su hijo sin límites y sin una comprensión clara de lo que está bien y lo que está mal, finalmente impactó a Natty. Ella vio a su hijo convertirse en alguien irresponsable, egocéntrico y totalmente desprovisto de noción de responsabilidad. El mundo, a sus ojos, giraba en torno a sus deseos, sin espacio para las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, el despertar de Natty ante la gravedad de la situación ocurrió demasiado tarde. El punto de inflexión se dio cuando su hijo, ahora un joven adulto, fue arrestado por la policía por una razón de la cual ella confesó sentir vergüenza de hablar. Natty, confrontada con la realidad de que las fallas en la crianza de su hijo habían alcanzado un punto crítico, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El dolor de la incapacidad de corregir los errores del pasado golpeó a Natty como un golpe devastador. Lo que ella se dio cuenta demasiado tarde ahora era evidente para todos. En la prisión, Natty se veía a sí misma como la única luz en el mundo sombrío de su hijo. Mientras todos a su alrededor rechazaban sus acciones, ella permanecía, faltando al trabajo para estar presente en cada visita a la cárcel. Gastó toda su fortuna en abogados con la esperanza de sacarlo de prisión, sin escatimar esfuerzos para asegurarse de que tuviera una oportunidad de redención. Sin embargo, al acercarse a su hijo durante las visitas, la dura realidad se revelaba. Él, inmerso en su propia amargura y resentimiento, se mostraba extremadamente ignorante con su madre. Para él, Natty tenía la obligación de hacer todo por él, y la gratitud era reemplazada por palabras crueles e insinuaciones irrespetuosas. Cada esfuerzo de ella era recibido con ingratitud, creando un abismo emocional entre madre e hijo. El desespero de Natty alcanzó un nuevo pico cuando decidió vender su propia casa para pagar a un abogado,
con la esperanza de lograr la libertad de su hijo. La batalla legal fue ardua, pero finalmente él fue liberado. Sin embargo, el alivio momentáneo fue eclipsado por una sombra más oscura que se aproximaba. Lo peor estaba por suceder cuando, en lugar de usar la segunda oportunidad para cambiar, el hijo continuó en su camino autodestructivo. Su actitud arrogante y despectiva hacia su madre no solo persistía, sino que también se intensificaba. Natty, que lo había sacrificado todo por él, se encontraba ante un doloroso dilema. La libertad del hijo se revelaba como una carga pesada, ya que parecía decidido a malgastar esa oportunidad valiosa. La emocionante y llena de giros jornada de Natty aún estaba lejos de terminar, y la superación parecía una meta cada vez más distante. Un futuro incierto se cernía sobre madre e hijo, arrojando una sombra sobre la esperanza de que algún día podrían encontrar el camino hacia la redención. Cuando salió de la cárcel, el chavo consiguió una nueva novia y se fue a vivir con ella. Una morra seria, de buena familia, que todavía no conocía el pasado del chavo. Él entonces la sorprendió cuando empezó a hacerle lo peor de lo que le había hecho a todas las novias que había tenido hasta entonces, en todos los sentidos que te puedas imaginar. La morra fue llorando a pedirle apoyo a Natty, pero como mamá, ella seguía dando la razón al hijo y diciendo que la culpa era de la novia. Fue entonces que ella, después de huir de casa para escapar de esa relación tóxica, buscó refugio en los brazos de sus papás. Con lágrimas en los ojos, ella compartió los horrores que había vivido y todas las violaciones inaceptables que había sufrido. La crueldad del chavo trascendía cualquier límite de la comprensión humana. Movido por el dolor e indignación, el papá de la morra, en el calor de la emoción, tomó una decisión impulsiva e irreversible. Él fue hasta la casa del chavo, incapaz de contener la furia que ardía en su pecho. Y en un momento de desesperación, sí, con sus propias manos, le quitó la vida a ese chavo. El acto irreflexivo dejó una nube de tragedia que pendía sobre todos los involucrados. La muerte del chavo no trajo justicia ni paz, sino un legado de sufrimiento y arrepentimiento. Natty, que había sacrificado tanto por su hijo, ahora se veía sumergida en un abismo de dolor y reflexión. Durante el velorio del chavo, una atmósfera pesada flotaba en el aire. Amigos que se habían alejado por mucho tiempo de su vida, movidos por intereses personales, ahora comparecían en una simulación de dolor. Sin embargo, algo llamó la atención de todos: la ausencia de la madre, Natty, para despedirse del cuerpo del hijo. Al principio, la falta de su presencia fue vista como un escándalo, una falta de respeto e insensibilidad ante la situación. Días después, cuando la polvareda empezó a bajar, Natty finalmente rompió el silencio. En un desahogo sincero, ella reveló a todos los presentes que todo lo que pudo haber hecho por su hijo, ella lo hizo en vida. Ella compartió la angustia de cargar eternamente la culpa por no haber criado un ser humano decente, por no haber podido cambiar el curso autodestructivo que él había elegido. Natty confesó sentirse avergonzada por todas las acciones del hijo, por los caminos sombríos que él había recorrido y por las vidas que él había afectado. El dolor de perder un hijo era amplificado por la conciencia de que ella, como madre, no había podido protegerlo de su propio destino destructivo que él había elegido. La confesión de Natty, permeada por la tristeza y el arrepentimiento, trajo una nueva perspectiva para aquellos que la escucharon. La ausencia en el velorio ya no era vista solo como un gesto de insensibilidad, sino como un acto de autorreflexión profunda. Natty no estaba huyendo del duelo. Ella estaba enfrentando su propia culpa, cargando consigo el peso de lo que no pudo cambiar. El velorio se convirtió no solo en un adiós al chavo, sino también en un momento de reflexión colectiva sobre las complejidades de las relaciones familiares y la dura realidad de aceptar las limitaciones humanas, incluso cuando el dolor de la pérdida es abrumador. El viaje emocional de Natty, marcado por el arrepentimiento y avergonzado por lo que su hijo se había convertido, continuaba desarrollándose ante los ojos de los que la rodeaban. Si estuvieras en el lugar de Natty, ¿tomarías decisiones similares? La historia de vida de Natty puede haber tocado temas delicados y complejos, pero sirve como una invitación a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida. Si esta historia de alguna manera te resonó,
Te invitamos a suscribirte al canal para obtener más contenido interesante, dejar un me gusta para mostrar apoyo y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. La historia de Nati nos recuerda que podemos encontrar valiosas reflexiones sobre la naturaleza humana, las complejidades de las relaciones familiares y la búsqueda de la redención. Que esta historia sirva como una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias vidas, relaciones y las decisiones que tomamos a lo largo del camino. Gracias por seguir este viaje. Hasta la próxima.